luz y sal. No le pondrás bozal al buey que trilla. Es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Lo puedes encontrar en Deuteronomio o en Éxodo. ¿Qué significa esto? Que quien tiene trabajando al animalito en el campo, pues déjelo comer de lo que está trillando, que está sacando las semillas. Y se usa también en las predicaciones para decir que a los pastores se les debe de retribuir con lo material. Incluso Pablo dice, si yo les doy lo espiritual, ustedes deben, por lo mínimo, devolverlo con lo material. Y esperando un fruto del Espíritu Santo, claro. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo te pregunto cosas que tal vez tú te hagas, ¿no? Yo quiero un trabajo o quiero trabajar en algo que le traiga algo bueno a la sociedad, que yo vea cambios inmediatos, que yo vea que la gente quiera hacer algo diferente con su vida. Lo que llamaríamos en la iglesia, o bueno, lo que dice la Biblia, que es arrepentimiento, cambio de ruta, cambio de vía. No esa atrición, sino contrición. Atrición es, qué pena me vieron, qué vergüenza me vieron. Voy a tratar de que no me vean. No, acá es, no quiero hacerlo porque a Dios no le gusta que lo haga. Si tú quieres ver eso, si tú quieres ver cómo el mundo secular interpreta la Biblia y regresamos a lo mismo. Por ejemplo, Freud, cuando dice el hombre nace egoísta por naturaleza, es que Freud tuvo padres cristianos. Y Freud lo único que hizo fue cambiar pecado. Nacemos en pecado. Nuestro ADN está en pecado. Por egoísta. Dice, desde que naces eres egoísta. Y de ahí inventa su ello, super yo, y su ello es el egoísta, el que desea placer. ¿Cómo decir que las palabras en nuestra mente pueden cambiar nuestras acciones? Que lo dice la PNL, la programación neurolingüística, y los psicosociolingüistas dicen que incluso eso define clases sociales. La Biblia lo dice como si tienes a la verdad en tu mente, y la Biblia es la palabra verdadera, entonces tú vas a cambiar tu cosmovisión, vas a hacer las cosas diferentes. Incluso, ¿por qué no? Dios puede hacer el milagro de que te conviertas. Si tú quieres hacer todo eso, si tú crees que todo eso es posible, y tú quisieras además poder obtener un dinero, porque lo necesitamos para vivir, no amar al dinero, pero lo necesitamos para vivir el mundo, a menos de que se invente otra cosa. Necesitamos también cosas materiales para poder comer y dar de comer, para subsistir y dar a subsistir, para poder incluso dar la ofrenda. Tú necesitas dinero. Si no quieres hacerlo de la forma lícita, quieres hacerlo además con cosas que den provecho, que de verdad veas el cambio, que no nada más des el dinero y no veas el cambio, que tú veas cómo la gente va progresando, porque además no toman 1, 2, 3, 4, 5 sesiones y empiezan a crecer. Entonces te invito a colaborar conmigo. Lanzo la propuesta en el canal porque tal vez tú sientas eso, pero tú sepas que desgraciadamente, y lo he dicho en otros videos, te han destruido tu autoestima, te han destruido tu sistema nervioso central, te han hecho verte pequeñito, pequeñito, y entonces no tienes pues esa, ¿cómo decirlo?, esa habilidad
talento para hablar en público. Y además no tienes esas didácticas, esas palabras didácticas para decir las cosas y decirlas de forma que se puedan entender sin rebuscarlas, sin parecer el intelectualoide que sabe tanto que nadie le entiende y entonces te hace sentir culpable porque nadie lo entiende. Si quieres ver a la gente con estrategias verdaderas, con rutas, caminos cortos para poder empezar a cambiar su vida a partir de pequeñas acciones, porque las pequeñas acciones son las que logran hacer los grandes cambios, y no estoy usando eufemismos, es la verdad. Un árbol no se cae porque nada más le digas que se caiga, tienes que ir dando hachazos poco a poco hasta que derribes el árbol. No sé, hay ejemplos de eso. El carácter de una persona también lo puedes minar si todos los días estás sobre él como gotera, ¿no? Por eso dice la Biblia en Proverbios, una mujer no santa, no cristiana, es como una gotera. Bueno, si tú quieres ver cambios, pero para bien, si tú quieres ver que la gente diga, oh cielos, es eso. Ah, entonces no he hecho esto. Ah, entonces no he intentado aquello. Que su foda, sus fortalezas, debilidades y amenazas sean expuestas, que además vayan con gusto, porque no los denigras, no los humillas, sino dices las verdades, y las verdades desgraciadamente a veces son humillantes, es decir, nos hacen ver nuestra condición y la condición ideal, la condición verdadera, y que tu tope no está en Platón, en Sócrates, en Freud, en Ana Frank, no, está en Dios. Tu estándar sería Dios, y como lo he hecho en clases seculares que me han costado 4 empleos, mi estándar es Dios. Y bajo ese estándar yo te puedo decir qué es bueno y qué es malo, moralmente qué es malo y qué es bueno, que se refleja en tus acciones, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de vivir. La pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que me ofreces? Bueno, dar conferencias. Tú no las darías, las daría yo. ¿Qué te pido que hagas tú? Las promuevas. Tú tienes algo que yo no tengo. Tú socializas con la gente, tú tienes grupos de amigos, tú tienes grupos de mamás, tú tienes grupos de papás, tú tienes grupos de familiares, tú tienes, híjole, hay gente que tiene familia por todo el Estado de México. Y tú quieres ver cambios en tu hogar. Tú ya estás hasta la trompa de ver tu familia mal o tu grupo. O tú conoces gente que desgraciadamente sus familias están cayendo, se están quebrando. Porque no necesariamente tienes que ser cristiano o experto en psicología para ver que alguien se está quebrando, ¿no? Que alguien está hundiéndose todos los días más, más y más y más, ¿no? Está autodestruyéndose y destruyendo a los que estamos alrededor de él. ¿Tú quieres cambiar eso? Bueno, y además recibir un dinero, que insisto, no es malo, porque salvo que cuando yo hablo de la Biblia yo nunca la cobraré, ni cuando hablo de la palabra de Dios, nunca cobraré por eso. Estos serían consejerías de 1 hora, hora y media, no sé, nos podemos extender. El tiempo no importa, la gente cuando está interesada, el tiempo se le hace corto, se le hace pequeño. Esperan el otro día, la siguiente conferencia, la siguiente plática, para seguir creciendo. Las iglesias bíblicas verdaderas se caracterizan por gente que va a que les digan lo mal que están y lo que tienen que ir haciendo para cambiar, ¿no? ¿Dónde están sus puntos flacos? Obviamente te estoy hablando de cristianos que creemos que Dios es el estándar y tenemos que parecernos al estándar. Pero vuelvo a insistir, tú a lo mejor no estás pensando en convertirte ni en hacerte cristiano, no, y no lo tienes que hacer. Simplemente te estoy pidiendo que le mostremos al mundo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que se las dicen con psicología,
y que les dicen cosas en la psicología que son mentiras y que también las diríamos en las conferencias. Y les daríamos estrategias, caminos cortos, eso es la estrategia. Caminos fáciles, que eso es la estrategia. Caminos no complejos, que eso es la estrategia. Para poder ir modificando lo que ya les dijiste que está mal. Y decirles cosas que no los destruyan en su humanidad. Porque al final tú no puedes destruir a alguien que es obra de Dios o hecho a imagen y semejanza de Dios. No sería mi papel, ni es el papel de nadie, terminar destruyendo la integridad de una persona, despreciándola, menospreciándola, eh, haciéndola eunuco, emasculada. Sino tendríamos que mostrarle la verdad y decirle, ahí está la verdad. ¿Estás cómodo con esa verdad? Quiere decir que lo haces y no tienes ningún problema con tu vida. ¿Te sientes incómodo con esa verdad? Quiere decir que algo estás haciendo mal. Y entonces hay que cambiarlo. ¿Cuál sería la forma de trabajo entre tú y yo? Tú consigues a las personas, eh, consigues el espacio. Hay lugares que se rentan por un día. Lo podemos usar el sábado o el domingo, que son los días que normalmente la gente no tiene pretextos para no poder ir. Podría ir toda la familia, podría ir solo una persona. Podrían ir niños, porque se usaría un lenguaje decoroso. Se tocarían temas como el rol de ser mamá, el rol de ser papá, el rol de ser joven, el rol de la ideología de género, eh, cosas que a veces nos preguntamos y nos contestamos nosotros mismos en nuestra propia ignorancia. Por ejemplo, a veces para consentir en nuestra soberbia, nos contestamos a nosotros lo que queremos oír y no lo que es verdad. Y entonces nos sentimos bien con eso. Bueno, yo te ofrezco que digamos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Que sepamos que lo que estoy diciendo, no solamente lo estoy diciendo para los que están ahí, sino se lo estoy diciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando, como doy clases, lo mismo digo. Yo no puedo dar mi clase para ti, la estoy dando para mi Dios antes que para ti. Entonces, si mi Dios me está evaluando, yo no puedo mentirte. Daríamos las bases morales, eh, ontológicas del ser. Daríamos las bases prácticas y te ofrecería lo que no te ofrece ninguna empresa. Tú manejarías el boletaje, tú cobrarías los boletos. Podríamos pensar en conferencias desde 50 pesos una hora para llenarlas. Y no sé, bueno, la última vez que yo renté un local fueron 2,000 pesos. El resto tú sabrías la cuenta y yo también, porque yo tendría la contabilidad de los boletos que vendiste. Y todo sería tan transparente como que tú y yo nos sentaríamos y partiríamos las ganancias a la mitad. La Biblia dice cuando iban a la guerra, las cosas se partían de forma igual. El botín, bueno, aquí sería lo que honradamente estaríamos cobrando por dar consejos, consejería a masas que la necesitan, que la necesitamos. Y que si no tenemos a veces esas estrategias, primero es mirarnos en el espejo y decir, ay caramba, si ando mal. Después, entender que hay formas para salir adelante, para cambiar las cosas. Y tercero, que te vayas con la esperanza de que un pasito, cada pasito que des, te va a llevar a esa gran meta, ¿no? Y siempre con ese hacerte saber que es en amor lo que se te va a decir, es en amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amas a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu amigo, tu enemigo, el pecador, el no pecador. Amarás a tu enemigo. Entonces,
El mandamiento me hace darte las cosas en amor. Cuando uno dice la verdad, aunque a la gente le moleste, es que se lo estás diciendo en amor. Y se lo enseñas con hechos. Yo sé que es incomodísimo que tú le digas a alguien en hechos. ¿Ves cómo lo que te dije es cierto? Es molestísimo. A mí me pudre que me digan mis errores. A mí me pudre que me corrijan cuando entregué un trabajo que me costó tiempo y esfuerzo y demás y me digan, te falta, te falta, te falta, te falta, te falta. Y tú dices, no, no es cierto. No, sí, ahí está, maestro. Y ves los errores. Eso lo podemos hacer tú y yo. Tú te llevarías el 50% y yo me llevaría el 50%. ¿De qué? De lo que tú vendas. ¿Quién daría la conferencia? Yo. ¿Quién cobraría los boletos? Tú. ¿Quién rentaría el local? Tú. Yo daría toda la parte de la exposición teórico-práctica y tú te llevarías ese 50% por haber reunido a las personas. Insisto, pregunta en cualquier agencia de ventas cuánto te dan por ganancia por algo que vendes. Nunca se te da más del 15%, 20%. Yo te estoy ofreciendo la mitad del 100 y transparente, y frente a nuestro Señor Jesucristo yo te haría las cuentas, y frente a nuestro Señor Jesucristo tú tendrías la confianza de que si tú juegas transparente conmigo, yo sería transparente contigo. Si yo veo que no hay transparencia de tu parte, no te volvería a invitar. Sería la primera y la última vez que me robarías. ¿Cómo daríamos estas conferencias y con qué títulos? Bueno, podríamos decir, ¿quién tiene la culpa de mi mal humor? Y podríamos hablar de inteligencia emocional. ¿Cuál es el rol del padre y la madre en el siglo XXI? Y estaríamos hablando de muchas cosas, que nos podríamos aventar meses hablando de muchas cosas porque podríamos dividirlo en subtemas. Cómo educar a un bebé, cómo educar a un niño, cómo educar a un joven adulto, cómo educar a un adulto, cómo educar a... No, porque los padres no terminamos la chamba nunca. Podríamos dar conferencias sobre me siento un piano en el cuerpo de un hombre y estamos hablando de ideología de género. ¿Quién se fuma a quién? Y estaremos hablando de vicios, de adicciones, cómo se logran las adicciones, cómo me hago adicto. Hay una que pega mucho en los días de muertos, que es cómo aprender a vivir bien para morir en paz. Y esa es sobre tanatología, aprender a vivir de tal manera que cuando llegue el día de morir nos vayamos en paz. Y cosas así, ¿no? Obviamente siempre en el afán de entienda que mi estándar es Dios, pero ese es mi estándar. Tú no tienes que vivir en mi estándar, simplemente ese es mi estándar. ¿Por qué? Porque ese es el 100 de 100. Pero el estándar está en la Biblia, y la Biblia la han agarrado los psicólogos para inventar psicologías, porque ellos se desprendieron de Dios y se fueron a los humanos. Y en la psicología humanista se dice una gran mentira: el ser humano es bueno, nada más que es el entorno, los traumas, la familia y demás los que lo hacen malo. Por eso vuelvo a repetir, Freud, que también es de la banda de la psicología, él dice: no, tú naces egoísta, y eso te hace que seas alguien que está buscando su beneficio, su placer, su gozo y demás. Entonces yo te diría lo que es congruente con lo que dice Dios. Nosotros nacemos así, egoístas, buscando nuestro beneficio, creyendo que lo único que tiene sentido de existir soy yo, que nadie más tiene derecho a existir y que lo que yo digo es verdad, ¿no? Vuelvo a repetirte, a lo mejor podemos hacerlo en escuelas. Tú tienes a tus hijos en alguna institución educativa de básicas, de media superior,
media básica. Podemos ir con los directores y a los directores se les ofrece una remuneración económica por el favor de permitirnos dar la conferencia en su escuela. Y a su escuela la beneficias porque su escuela recibe este incentivo económico para muchas necesidades que tienen las escuelas. Cuando hacen un festival, cuando hacen alguna ceremonia, cuando hacen reuniones, que tengan algo que ofrecerle a sus invitados, a sus padres de familia, eh, para material didáctico, no lo sé. Eso se lo ofreceríamos a los directivos. Si tú tienes esos contactos, pues estaríamos también en esa disposición y obviamente el boletaje se cobraría un poquito más alto, no sé, 150, 250 pesos, para poderles a ellos ofrecer el 40%, el, no sé, o sea, podríamos pensar en eso. Y eso te beneficia, les beneficia, porque ahí nos ahorraríamos la renta del local y lo que, insisto, lo que quede después lo dividiríamos entre tú y yo. Y esa conferencia la podremos dar en diferentes grados a los padres, a los hijos. Obviamente podríamos juntarlos o podríamos darlos separados para que cada público escuche lo que necesite escuchar, porque a veces esos públicos no quieren hablar porque está ahí precisamente el escarnecedor, ¿no? Cuando yo doy consejerías o yo daba terapias psicológicas, obviamente yo no iba a sentar al papá y al hijo a que me platicaran las cosas. Yo primero sentaba al hijo, luego al papá, etcétera, etcétera, y luego hacía reuniones familiares, ¿no? La reunión familiar es cuando ya creo que todos entendimos que tenemos que estar en la disposición de crecer juntos y de no destruirnos juntos. Y entonces así se daban las consejerías, o así daban las consejerías, las famosas terapias. Pues espero de verdad que si alguien se está interesando, pues me, me diga desde el mismo canal o me marque al 55 13 90 28 99. Repitiendo, 55 13 90 28 99. Su siervo. Nunca doy mi nombre, pero lo voy a dar ahorita, Aramis, para servirte. Y espero que te sea útil, que si tienes el deseo de ayudar y además obtener una ganancia por ello, no es ilícito, no te sientas culpable. Muchas iglesias lo hacen y están diciendo la verdad. Y yo creo que es necesario, pues es que no existe en el capitalismo otra forma de obtener ganancia si no es vendiendo recursos. Entonces, hasta las iglesias que yo considero súper ejemplares, y no es un pecado, vuelvo a insistir, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y el conocimiento, hoy te lo digo de forma secular, hoy el conocimiento vale y vale mucho. ¿No? No el conocimiento que te vende Maluma o Bad Bunny, sino es el conocimiento que te vende un personaje que haya leído textos, libros, que lo haya puesto en práctica en sus contextos, que vea los resultados reales y que sepa las repercusiones de lo que está diciendo y la responsabilidad que implica decir la verdad, toda la verdad, porque eso es el llamamiento que nos hacen a los cristianos. No es conservadurismo, no es extrema derecha, es un compromiso con Dios. Luz y sal.